Seguro que a todos nos suena la historia de la Torre de Babel, ¿verdad? Una humanidad unida, construyendo una torre para desafiar a los cielos y un castigo divino que de repente nos deja hablando miles de lenguas distintas. Es sin duda uno de los mitos fundacionales más potentes que existen. Pero, ¿y si esa historia fuera en realidad el eco de un trauma histórico muy real? Pues bien, vamos a desentrañar qué hay de cierto en todo esto. Y esa es, precisamente, la gran pregunta que vamos a intentar responder. Porque parece que, más allá del relato religioso, las pruebas apuntan a una memoria oculta, una memoria sobre el poder, la guerra, en fin, sobre la política de los grandes imperios de la antigüedad. Bueno, para empezar, vamos a lo básico. Pongamos las cartas sobre la mesa. Recordemos la historia tal y como se cuenta en la Biblia, la versión que seguro tenemos todos en la cabeza. A ver, la idea es muy potente y a la vez muy simple, ¿no? Toda la humanidad, unida en un acto de soberbia, bueno, de orgullo, decide construir una torre para llegar al cielo. ¿Y qué pasa? Pues que la consecuencia es la división, el caos, la falta de entendimiento. Es, en el fondo, una forma mítica de explicar por qué hay tantas lenguas y culturas diferentes en el mundo. Claro, durante muchísimo tiempo, la explicación que más se oía, la más aceptada, era, una explicación arquitectónica. La idea era que los antiguos hebreos vieron una construcción alucinante, algo monumental, y a partir de ahí crearon toda una historia. Y ese algo eran los zigurats. A ver, intentemos imaginar estas estructuras. Eran torres gigantescas, escalonadas, que se veían desde cualquier punto de las ciudades mesopotámicas. Pero ojo, no eran simples edificios, eran mucho más. Se veían como montañas artificiales, como una especie de escalera simbólica para que los dioses bajaran a la tierra y los humanos pudieran de alguna forma acercarse a ellos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque la conexión es directísima. Fijaos, el relato bíblico habla de una torre en la tierra de Sinar, que sabemos que es Babilonia, con el objetivo de alcanzar el cielo. Pues bien, resulta que el zigurat más famoso de Babilonia se llamaba Etemenanki. ¿Y sabéis qué significa? Casa del fundamento del cielo y de la tierra. Las similitudes, es que son tan claras que es imposible que sea casualidad. Pero espera, aquí es donde la historia pega un giro de guión total. Porque vale, la conexión con el figurat parece bastante clara, ¿no? Pero esto no explica lo más importante del mito, la parte del castigo, la confusión de las lenguas, la dispersión de toda la gente. Para entender eso hay que dejar de mirar los ladrillos y empezar a mirar la política. Así que vamos a meternos de lleno en esto. Vamos a ver cómo una estrategia imperial, una bastante brutal por cierto, pudo ser la verdadera semilla de esta leyenda que ha llegado hasta nuestros días. A ver, la clave de todo esto es la siguiente. Los grandes imperios de la época, pensemos por ejemplo en el imperio asirio, tenían una técnica muy efectiva para acabar con las rebeliones. No se limitaban a conquistar un sitio y ya está, no. Lo que hacían era, literalmente, arrancar a la población de su tierra y deportarla a la otra punta del imperio. Y luego, para repoblar esa zona, traían a gente de otros lugares, a extranjeros. ¿Y cuál era el resultado de todo esto? Pues un auténtico mosaico de personas que no tenían nada en común, ni idioma, ni cultura, ni una historia compartida. Claro, al no poder comunicarse entre ellos, organizar una nueva revuelta era, prácticamente imposible. Era, en toda regla, una confusión de lenguas provocada a propósito, con un fin político. Empieza a sonar de algo todo esto, ¿verdad? Y el caso más claro, el más bestia, de esta política nos lleva, sorpresa, de vuelta a Babilonia. Precisamente allí. Mirad, en el año 689 a.C., el rey asirio Senaquerib estaba ya hasta las narices de las rebeliones de Babilonia, así que decidió borrarla del mapa. Tal cual. Destruyó todo, los templos, las murallas y sí, también su famoso zigurat, el Etemenanki. Pero bueno, unas décadas después, su sucesor dijo, vamos a reconstruirla. ¿Y cómo lo hizo? Pues usando mano de obra forzada, gente traída de todos los rincones del imperio. Intentemos imaginar la escena. Miles y miles de trabajadores de docenas de pueblos distintos, hablando idiomas que no tenían nada que ver entre sí, todos obligados a levantar de nuevo esa gran ciudad y, por supuesto, su torre. Y es aquí, justo en este punto, donde todas las piezas del puzzle encajan a la perfección. Una experiencia histórica que tuvo que ser absolutamente devastadora para la gente que la vivió, se acabó transformando, con el paso del tiempo, en un relato con moraleja. Fijaos, porque aquí la conexión se ve clarísima. La construcción de esa torre gigantesca en Babilonia se convierte en el mito de la torre para alcanzar el cielo. Esa mezcla de trabajadores de 1000 sitios forzados que no se entendían pasa a ser la confusión de lenguas. Y la política de deportar y dispersar a la gente por todo el imperio se transforma en el castigo divino de esparcirlos por toda la tierra.
Es increíble, la historia real está ahí, codificada en cada detalle del mito. Así que, al final, lo que ocurrió fue que el pueblo hebreo tomó ese recuerdo traumático, esa memoria de opresión imperial, y le dio la vuelta. La convirtió en otra cosa. La transformó en una lección potentísima sobre la arrogancia humana, lo que los griegos llamaban hibris, y sobre esa idea de que ningún poder de este mundo, por muy inmenso que parezca, puede ni de lejos compararse con el poder divino. Y todo esto, claro, nos deja con una última reflexión. La Torre de Babel, entonces, no es solo un mito, es casi como un archivo histórico, ¿no? Como un fósil de la memoria de un pueblo. Y nos obliga a pensar cuántas otras historias, cuántos otros mitos que conocemos y damos por sentados podrían ser en realidad el último eco de batallas, de políticas, de sucesos que la historia simplemente ha olvidado.